a las profes. Hoy es un día de verdad emocionante en la medida que tengo a dos grandes amigas, pero también a dos enormes profesionales con las cuales compartí gran periodo de mi proceso laboral, pero adicionalmente aprendí muchísimo en el desarrollo, digamos, de trabajo con ellas. Esto, digamos, esta conversación que nos permite fortalecer un enfoque y dialogar sobre algunos elementos de la familia, la interculturalidad y la diversidad, pues hoy tiene a estas dos profesores. La primera es Elsa Gómez, que definitivamente ha sido o tiene un recorrido enorme por el proceso formativo, con sendos escritos sobre la familia, pero yo quisiera que cada una se presentara. Jenny Marcela López, pues ha sido un bastión en trabajo social de La Salle en términos también de familia, tiene muchos textos sobre política pública y cómo la política pública puede y debe ser pensada digamos, para la familia, con la familia. Me encanta uno sobre perspectiva del cuidado que alguna vez estuve leyendo. Entonces, yo quiero que ellas se presenten para que las estudiantes de la maestría con enfoque de género de la Universidad Antonio Nariño puedan conocerla y además porque si ellas me lo permiten, esta conversa la haré un poquito más pública. Entonces, si quieres, no sé quién quiera, Jenny o Elsa, ¿se presentan? Sigue, Elsita, cita. Elsa. No te estamos escuchando o yo no te escucho. No sé, David, si tú lo Yo escuchas. tampoco. Sí, el micrófono, perdón. Muy buenos días para todos y para todas. David, gracias por la invitación. Jerisita, compañera, amiga, gracias también por compartir este espacio conmigo el día de hoy o con todos. Como decía David, soy una persona trabajadora social, inquieta por los temas de familia, de la experiencia laboral que he tenido, con trabajo con instituciones educativas, específicamente educación superior, y en las partes de proyección, extensión e investigación. Eh, ¿Qué más puedo decir? Que he estado trabajando en diversos programas de pregrado y posgrado en esta área, que ha sido, digamos, una posición ética y política la que me ha traído, digamos, a este campo del conocimiento y que hoy queremos compartirles algunas reflexiones que hemos realizado a lo largo de todos estos años con Jenny y con otros profesores también que se han sumado a los diversos procesos que hemos tenido. Digamos, quisiéramos plantear algunas pistas epistemológicas, teóricas, metodológicas, que fueron, digamos, producto de la investigación que realizamos hacia el 2016 con planeación distrital. Y ya te dejo, Jennifer. Bueno, soy Jenny López, también trabajadora social, con estudios en maestría en trabajo social con énfasis en familia y redes sociales, que pues eso ya da cuenta de ese interés por la familia como objeto de estudio, pero también como sujeto para la intervención y para el abordaje a nivel profesional. Mm, Ya, digamos que desde el 2016, como menciona Elsa, venimos trabajando, pero antes creo que nosotras tuvimos una oportunidad ya de acercarnos a la categoría en algún momento también desde la docencia.
más o menos hace unos 10 años con la categoría de familia sujeto colectivo de derechos y empezar como a comprenderla. Creo que en el 2016 tenemos la oportunidad como tal ya de poder acercarnos a un estudio bastante arduo, serio y riguroso, pues que efectivamente tiene su asidero, digamos, en una entidad del distrito, que creo que eso es parte como de identificar esa conexión entre academia y entidad pública y política pública también en alguna medida, que termina siendo como toda una posibilidad de diálogo, pero también de aporte eh, y de crecimiento, no solamente, digamos, a nivel profesional, sino también de cómo podemos articularnos con entidades del distrito. Pues no, aquí estamos más para un diálogo y una conversación a partir como de lo que hemos ido pues interiorizando a lo largo, digamos, como de este tiempo, pero también pues es posible que quedemos con preguntas, porque yo creo que a veces es parte de lo rico de conversar y de volver sobre lo construido, y es precisamente encontrarnos con nuevas preguntas o tal vez con preguntas que de pronto no nos habíamos planteado o que tal vez nos habíamos planteado pero que quedaron ahí y no hemos vuelto tal vez sobre ellas. Entonces, gracias a ti también, David, por la invitación. Bueno, yo, una de las cosas que, digamos, me encanta de estos espacios es identificar ejes. Ya ustedes abordaron dos en sus conversas y uno es, digamos, como la ruta epistemológica. Creo que para cualquiera que se adentra a este campo de la familia, entender por qué tomo o no una postura o un enfoque es clave. Digamos, creo que ese es un elemento y el CITA ahí lo mencionó, esas rutas son fundamentales. Yo también soy de la apuesta por los derechos humanos y un enfoque de derechos humanos para mí es clave. Pero el otro componente que me parece interesante en lo que plantea Jenny es, sin lugar a dudas, no puede estar desconectada la academia del terreno. Y una posible, digamos, conexión está a través de las instituciones, ¿no? A través de estas instituciones que además están en función de su actuación. Y ahí entonces es, digamos, que cobra más sentido el texto de ustedes dos, que creo que, y de un equipo más grande, pero hoy tenemos a dos de las autoras. Y es que mi pregunta es, en resumen, teniendo este marco, ¿cómo uno se acerca al concepto de familia? Y qué implicaciones y reflexiones son necesarias para tomar una posición epistémica para abordarlo. Ese es como el ejercicio. Acerco y cómo tomo algún enfoque. ¿Ustedes qué creen que sería importante antes de entrar, digamos, como en el ejercicio ya del libro, donde hay obviamente un enfoque ya definido, pero sí me parecería previo a eso para que los estudiantes, digamos, digan, bueno, yo por qué no volverme estructuralista funcionalista, por qué no volverme sistémico, por qué no volverme, no, digamos, postestructuralista. O sea, ¿qué es lo que implica yo hacer esa reflexión primera como investigador? Ustedes han sido investigadores y se han tenido que sentar y decir, bueno, yo creo que me voy por este lado, por esto y esto y esto. Yo les cedo la palabra, pero creo que esa reflexión que ustedes hacen que sería muy orientadora para cualquier estudiante. Vale, yo si quieres comienzo, Jenicita. Yo creo que lo primero es reconocernos con nuestras propias subjetividades. Es decir, si nosotros partimos, cada uno de los que estamos aquí presentes, de cómo ha sido, quiénes somos y dónde, cómo hemos llegado a tener hoy la identidad
identidad que tenemos, si queremos plantearlos en esos términos, pues tenemos que pasar por un punto inicial y es la subjetividad. Y esa subjetividad que está enmarcada en esas experiencias, en esas vivencias, en esas historias de vida que se transmiten, digamos, en el primer escenario de socialización para nosotros, como personas, como individuos o como sujetos. Y es la familia. Cuando nosotros tenemos esas diversas experiencias vinculantes, de vínculos más cercanos, un poco más lejanos, intermedios, ¿sí? con otros, con las otras, pues podemos experimentar y hemos experimentado diversas formas de relacionarse como son la comunicación, el lenguaje, los afectos, inicialmente, ¿no? Entonces, una de las principales formas de poder situarnos es reconociéndonos a nosotros mismos, porque igual como investigadores de este tema tan humano, pues tenemos que pasar por reconocer nuestro ojo observador, ¿sí? Lo que nosotros llamamos esa metacomunicación. O sea, reconocer en nosotros y en nosotras mismas que tenemos un lente por donde miramos, observamos las realidades y que muchas veces vamos a tener unos puntos ciegos, no a propósito, sino que, digamos, nuestras propias vivencias nos determinan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso quisiera como iniciar, no sé si hay algo más que Jenicita quiera decir o tú, David. Bueno, de acuerdo totalmente con Elsa. Ahí hay también un elemento que yo diría que es clave y es reconocer que para el estudio de familia podemos identificar una línea de articulación y de complementariedad entre algunas perspectivas epistemológicas y teóricas, que eso, digamos, en alguna medida aparece en el documento, en esas pistas metodológicas de las que nosotros hablamos. Pero digamos que, y lo digo, digamos, como docente en el área de familia, para mí es imposible. Yo les digo a las estudiantes, sí, existe una teoría respecto a la familia como sujeto colectivo de derechos, claro que sí. Una de las teóricas que más lo ha trabajado aquí en Colombia, como es Ligia Galvez, nos dice sí, pero ella también se aproxima también pensando en que necesitamos un asidero como una teoría sistémica, por ejemplo, porque efectivamente para el estudio y el abordaje a nivel, digamos, micro de la familia, porque creo que aquí nos debemos mover en dos sentidos. A nivel micro, reconocer lo que decía Elsa, cada uno hacemos parte de una familia, es un tema necesariamente, yo digo, como seres humanos, y hay unos estudios antropológicos muy interesantes precisamente sobre cómo, digamos, la criatura o el cachorro humano necesita de otros humanos por mucho tiempo. O sea, si identificamos la posibilidad de autonomía de los seres humanos para satisfacer la necesidad de alimentación, por ejemplo, y de cuidado de sí, pues efectivamente nos damos cuenta que somos, digamos, en comparación con otras especies animales, pues las que más nos demoramos en ese proceso de autonomía y de independencia. Por ello, digamos que automáticamente dependemos de ese otro, de esos otros, que termina generalmente siendo la familia, ¿sí? Sin que hagamos, pues, una generalización y una norma general, porque pues sabemos que hay unas particularidades en ciertos seres humanos que desde muy pequeños han tenido que convivir con personas distintas a sus familias para sobrevivir. Entonces, digamos que ese es para mí un punto de partida. Y el otro elemento clave es reconocer que para poder entender en ese escenario de la cotidianidad, reconociendo a la familia como un escenario o un grupo a nivel microsocial,
pues ahí necesitamos totalmente la teoría sistémica, que es la que nos ha dado los elementos que les mencionaba Elsa, por ejemplo, sobre cómo analizar la comunicación en la familia, las normas, las reglas, todo lo que denominamos hoy como dinámica familiar, pues nos lo da principalmente la teoría sistémica. Y digamos que también nos vamos a encontrar que muchas de las personas que estamos y de los académicos que nos dedicamos a estudiar a las familias, tenemos que sí o sí entrar en diálogo con estas perspectivas para poder entender, digamos, distintos elementos y esa complementariedad que en alguna medida hay. Por ello, digamos, ejemplo, cuando hablo de lo microsocial, pues también si habláramos ya a nivel macro, meso, exo, pues tendríamos que remitirnos a otra teoría, como es la ecosistémica y la ecología, que es tan necesaria y nos ha dado algunos elementos claves para entender pues que la familia no está aislada, por ejemplo, de la sociedad. Y creo que eso va en diálogo con precisamente poder entender este tema de la interculturalidad, porque allí la teoría sistémica, la teoría ecosistémica nos brindan esa posibilidad de decir, miércoles, es que la familia no es aislada de ese contexto sociocultural en el que está, y por ello, digamos, entonces encontramos estudios muy ricos para el caso de Colombia, que ha sido muy difícil y creo que será muy difícil encontrar o hacer uno de ese nivel, como es el de Virginia Gutiérrez de Pineda con los complejos culturales, en donde nos damos cuenta que sí hay unas características particulares de acuerdo al contexto cultural. Y ahí ya estamos hablando de esa idea de interculturalidad y de diversidad, que creo que eso es muy importante ahí tenerlo presente. Lo otro que también nos lleva a descolocarnos, digo yo, en la medida en que nos desmitifica la idea de la familia nuclear, tradicional, heterosexual, que es parte también de lo que aparece allí. Y cuando nosotros queremos reconocer una diversidad y una interculturalidad, pues también tenemos que estar o tener presente que efectivamente pues no hay una única familia. Y eso creo que es algo importante que quienes estudiamos y abordamos a la familia tenemos que tenerlo presente. Y yo diría que hay un tercer elemento, si se puede decir que es el tercero, que es en relación con los prejuicios a propósito de esa subjetividad. Porque claro, cuando yo reconozco que he crecido en una familia y mi familia tiene determinada tradición cultural, religiosa y demás, pues efectivamente tengo también que como sujeto investigador o como sujeto interventor también reconocer que esto me permea. Y entonces que si yo, ejemplo, mujer blanca, trigueña, clase media, que ha estudiado en colegio católico, que ha crecido, digamos, con ciertos principios dentro de esta religión católica, pues es posible que tenga muchísimos prejuicios para abordar familias homoparentales o para abordar familias de diverso tipo que encontramos hoy día, ¿sí? Y ahí reconocer también que la teoría generalmente se queda muy corta y eso es muy importante ahí reconocer que muchas veces a estudiantes que están aprendiendo sobre tipologías familiares, sobre hacer, por ejemplo, la construcción del genograma y decir, bueno, ¿qué forma familiar es esta? Entonces dicen, no, pero es que esta, yo no sé cómo llamarla, ¿sí? Ya me pasa, por ejemplo, con los estudiantes, caramba, tenemos familias fraternales, hay estudiantes que vienen a vivir con sus hermanos aquí a Bogotá para estudiar, eh, pero no están viviendo con sus papás y aquí se establece, digamos, otra dinámica y otra forma de interacción y de vivir entre hermanos también. Entonces, por ejemplo, es algo que la teoría generalmente no nos brinda y es reconocer que efectivamente emergen muchas formas en la cotidianidad y en la realidad que es posible que no las hayamos documentado en lo académico y en lo teórico, que eso, digamos, también es importante tener en cuenta y es como muchas veces nosotros desde la academia vamos un poquito atrás de lo que va la realidad de las familias. Escuchando a Jenny me hace pensar miles de cosas, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en algo, y es en la y la transdisciplinariedad que subyace un poco en lo que nos está planteando.
y es como cada uno de los que estamos aquí, de diversas ciencias, profesiones, disciplinas, aportamos una mirada al estudio de la familia. Y quiero mencionar explícitamente la importancia de traer a colación la jurisprudencia, porque dentro de lo que nosotras avanzábamos en lo que significa la puesta en marcha de esa perspectiva ética y política de la familia vista como un sistema y de la familia vista como un colectivo social, pues está el tema de poder hacer la sinergia entre lo sociológico, lo antropológico, lo pedagógico y lo jurídico, porque ahí, digamos, esas nociones jurídicas que nos habla Natalia Rueda, un poco una investigadora de la Universidad Externado de Colombia, pues va a poner como el derrotero de cómo hacerlo visible y visibilizarlo. Y se han hecho muchos avances digamos, en las sentencias en ese momento ya se habían hecho, estamos hablando, fíjense, de hace cuántos años ya habían unos avances, pero no se habían incorporado de sí dentro de la Constitución Política de Colombia. ¿Sí? Entonces, hay bastantes cosas digamos, sentencias que ya acogían esa diversidad, esa pluralidad, como la estaban mencionando Jenny, la diversidad de género, de etnia, de culturas, ¿no? Pero no se ha homogeneizado, digamos, no se ha homogeneizado para todos y no todos, por no estar más o menos homogeneizado y no quiero que lo malinterpreten, lo digo dentro de la norma jurídica, pues cada uno lo interpreta, cada uno de los abogados o de los que están lo interpretan a su manera. Y entonces son los vacíos jurídicos que nos enunciaban a nosotras, pues todo esta primera parte de la investigación que hicimos, que fue el estado de arte de lo que significa la familia como sujeto colectivo de derechos. Ahí, ¿me escuchan? Estaba ya hablando Sí. solo. Ahí hay un elemento importante, digamos. Yo leyendo el texto, me gustó mucho el recorrido, digamos, que hicieron de precisamente como de abordar diferentes perspectivas para pensar la familia y cómo todas esas perspectivas y el barrido por las diferentes fuentes, digamos, bibliográficas en Colombia y en el exterior sobre la familia, pero eso mismo hecho en el grupo focal, a mí me pareció fantástico, porque cuando uno pone a los profesionales a plantear y retomo para poder, digamos, tirar una línea fuerza que me gustaría que ustedes nos profundizaran y es en el grupo focal, en uno de los grupos focales, se pensaba o se dijo que estaba en crisis la familia, pero ustedes demostraron que el mismo grupo focal mostraba recurrentemente que pues aunque en crisis o no en crisis, seguía siendo el bastión. Es decir, seguía siendo el referente de socialización, el espacio de construcción, el elemento donde seguimos aprendiendo valores, donde se construye como núcleo fundamental de socialización y de construcción de los sujetos. Yo quisiera, digamos, como en ese marco, decir, bueno, sí, sin duda alguna, hay un montón de teorías, hay un montón de enfoques, hay unos que uno toma una decisión que uno les permite entender unas cosas, por ejemplo, desde lo sistémico, en un nivel macro, en un nivel micro, algunas otras teorías, y uno puede tomar esas decisiones. Yo siempre he sido del enfoque de que uno ve el problema y el mismo problema te va diciendo, utiliza esta herramienta para tratar de resolverme.
en últimas, y ahí está el juego, el poner la carne en el asador del investigador, es decir, la capacidad que uno tiene de afrontar y decir y tomar una decisión y un horizonte de reflexión, pero desmitificar supuestos como el que la familia está en crisis fue una de las, yo me reía apenas vi yo leía ese pedazo, yo decía, es increíble cómo precisamente la investigación le permite a uno empezar a decir, pues sí, puede estar en crisis, puede transformarse mucho, puede ser muy diversa, pero sigue siendo un núcleo, sigue siendo, como lo mencionaste, Jenny, algo tan relevante como Virginia lo planteaba en su estudio, digamos, de las familias en Colombia. Y bueno, sí, sin lugar a dudas no llegaremos a un estudio tan macro, tan profundo, tan grande como el que ella hizo, pero aún así es necesario seguir pensando el papel de ella hoy, ¿no? O sea, el papel de la familia hoy, cómo lo podemos pensar y cuál es nuestro eje como investigador para aportarlo. O sea, creo que eso es un elemento muy importante. Entonces, la pregunta en concreto, después de nuevamente ese marco, es tener presente todas estas marcos teóricas, las decisiones que uno realice, cómo uno establece relaciones o desmitifica concepciones sobre la familia, eh, y qué papel tiene el investigador en esa desmitificación o en ese análisis de la familia. Yo lo retomaría desde una perspectiva compleja, como lo vamos a ir planteando en esas pistas epistemológicas. Compleja y haciendo énfasis en la interlocución entre familia, sociedad y Estado. Es decir, reconocer que las personas, que los sujetos, estamos inmersos dentro de una sociedad y hay un papel del Estado en esa interlocución. Y hay un papel preponderante y una corresponsabilidad entre la familia, la persona, la sociedad y el Estado. ¿Esto qué significa? Esto significa dejar unas ideas tradicionales de la familia en el ámbito privado y pasar a reconocer que la familia también contiene unos aspectos públicos. ¿Sí? Y que en esa interrelación nos estamos influyendo mutuamente. ¿Sí? Y nos estamos influyendo porque hay unas formas de vernos en interacción, sistémicamente, con ya el modelo ecológico que nos avanzaba tiene. Micro, lo macro, lo eso y lo exo. Es decir, reconocer que también esa interlocución hace parte de una mirada cultural contemporánea y que cuando planteamos las crisis, el concepto de crisis, deterioro, conceptos, digamos, peyorativos, están enmarcados en la función tradicional de las personas que estamos en ese sitio, en ese momento vital, en ese contexto también. Cuando se habla de las transformaciones de la familia, efectivamente, vuelvo y retomo un poco lo que nos decía ayer, la diversidad de formas familiares, de configuraciones. Sin embargo, volvemos al punto de
¿quiénes son los padres y las madres de? ¿O es que dentro de la investigación planteamos que el sujeto tiene derecho a una familia? O sea, yo no pedí nacer. O sea, yo tengo derecho a, ¿y qué es familia? Proveedor de bienestar. Un ente que te provee de bienestar. Y esas son nuestras luchas familiares. De no desprotección. Bienestar, no desprotección, inserción, agente de capacidades, generador de capacidad. Más o menos hacia allá diría yo que podríamos pensarnos el tema, ¿no? Bueno, complementando, digamos, lo que nos planteaba Elsa, y muy en la línea de la idea de que efectivamente lo pensamos desde la complejidad. Ahí yo diría que ya acudiría a una tal vez tipología o modalidad de investigación que poco hacemos referencia en ciencias sociales, pero que yo creo que en el devenir cotidiano lo hacemos y que tiene que ver con la investigación de segundo orden, ¿sí? En donde efectivamente nos reconocemos como sujetos investigadores que a su vez están observando y siendo observados, y en este proceso de investigar también nos investigamos a nosotros, nos deconstruimos y nos tenemos que reconstruir. Entonces, en esta medida, pues lo que hacemos es precisamente reconocer que cuando yo llego a investigar tal vez X grupo familiar, pensémoslo en culturas distintas a la occidental tradicional, pues hombre, tienen que entrar en juego preguntas muy fundamentales en donde yo tengo que decir, bueno, ¿y aquí quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar que la forma de crianza de determinado grupo étnico es malo porque yo lo planteo así? Y ahí, digamos, también cómo entra en juego muchas veces esa perspectiva de derechos humanos también a complejizarme mucho la situación, porque entonces ya yo digo, bueno, desde mi perspectiva como mujer occidental, como ya les decía antes, con X y X características, pues venga, ¿cómo yo voy a entrar a juzgar? Porque el proceso de crianza va, ejemplo, en muchos grupos indígenas, yo lo escuchaba en algún momento en socializaciones a propósito de política de primera infancia, cómo tenemos que occidentalizar todos los jardines para los grupos étnicos, cuando los grupos étnicos socializan de una forma distinta. No necesariamente está mediado por el manejo del lápiz y el papel. Puede estar mediado por el tejer, círculos de palabra, por la preparación y transformación de los alimentos, y eso hace que haya una forma de socialización dentro de este grupo étnico. Y si yo como investigador o como, digamos, interventor desde un nivel macro, pienso que efectivamente va a operar el mismo lineamiento para jardines infantiles a nivel nacional, en una nación pluriétnica y pluridiversa como la que tenemos nosotros, pues estamos siendo muy miopes, ¿sí? Creo que sería como lo que yo diría ahí. Entonces, cuando yo reconozco toda esta diversidad, cuando reconozco que yo soy la primera que se descoloca, se mueve en términos de lo que, de todas esas certezas de lo que para mí es bueno, es deseable, es la familia, en donde también tengo que comprender, que tengo que resignificar, podría ser la palabra, esa idea de algo que yo menciono mucho a mis estudiantes en general en el campo de familia, y es la familia Johnson está en la propaganda y en la televisión. Sí, pero no, o sea, en la familia también hay odio, hay tensiones, pues en la familia vemos que ocurren muchos de los elementos claves para el nivel del maltrato infantil, maltrato a la mujer, y pues en pro de la idea de la familia tampoco puedo, digamos, pensar en que es solo amor. También tengo que reconocer que es fuente de tensiones, de odios, de desamores, eh,
y de muchos, digamos, elementos allí clave en los que se descoloca mucho de lo que yo tengo como certezas, ¿sí? Y ahí creo que es parte de esa clave, de entender cómo cada situación o cada campo de investigación, cada nueva investigación le aporta a una institución, le aporta a una comunidad, puede, digamos, generar algunos procesos también de segundo orden en los en los sujetos participantes en la investigación, pero también siempre van a dejar muchos saldos para los investigadores. Entonces ahí es reconocer que efectivamente hay esa circularidad, que no es solamente como que yo llego ajena a y me voy a ir igual, porque eso sería una mentira, y mucho más como desde estas perspectivas que nosotras señalamos. Nosotras reconocemos y digamos, hay varios autores en campo de familia que dicen, vengan, es que aquí es imposible decir que yo hago investigación sin intervención o intervención sin investigación, son muy necesarias, son muy articuladas, y la intervención no necesariamente tiene que ser con un tema muy estructurado a nivel, digamos, técnico y profesional, sino que esa intervención pasa por la pregunta que uno hace al otro y el otro dice, responde al momento, pero se queda pensando, venga, que me preguntaron sobre esto y yo como que, pues yo contesté esto, pero eso me genera una serie de reflexiones que no aparecen en el momento, que tal vez no aparecen como los resultados de la investigación, pero que efectivamente generan un efecto y un impacto en los procesos. Y asimismo nos pasa a nosotros como investigadores cuando nos cuentan, pero también nos preguntan, porque son sujetos. Y dicen, bueno, ¿y usted por qué quiere saber eso de mí o de mi familia? Y entonces uno dice, o sea, no estoy como, yo llegué con la institucionalidad y tengo que mantenerme acá como con esta postura de poder y de saber que aparentemente por mucho tiempo nos pudo haber acompañado, pero que hoy los sujetos nos descolocan y nos dicen, venga, ¿usted por qué me quiere preguntar eso? ¿Y usted quién es para decirme yo qué debo hacer? ¿Usted acaso tiene hijos? Yo creo que a Elsa y a mí nos ha pasado, nosotras no tenemos hijos. Y entonces mucha gente nos dice, pero usted no tiene hijos, ¿usted por qué nos viene a decir nosotros cómo vamos a criar a nuestros hijos? Y eso nos pasa a diario en intervención, por ejemplo. Y entonces ahí empezar a hacer ese diálogo, esa mediación, es muy importante. Yo diría que esa es una de las estrategias ahí muy necesarias entre ese diálogo y esa interlocución que decía Elsa, y cómo también hacemos una serie de mediaciones para lograr unos acuerdos mínimos. Yo creo que es más como el tema también en ese reconocimiento de esa diversidad, es generar acuerdos. Acuerdos que lleven en pro y en favor, y ahí sí yo diría teniendo como un norte específico los derechos humanos. Porque ahí ese, digamos que termina siendo un aspecto, una categoría o un eje, podríamos decirlo, muy clave para que efectivamente no quede como que invisibilizamos también ciertas situaciones en pro del respeto a la diversidad, por ejemplo, que eso digamos que puede ser un peligro allí en esos asuntos y en estos aspectos. Un poco eso que nos está planteando Jenny, para que las personas que nos están escuchando se vayan haciendo con el documento un orden de lo que estamos planteando. Estamos todavía con algunas pistas epistemológicas haciendo énfasis en la complejidad, y esto último se conecta mucho con el constructivismo, que también es la segunda pista epistemológica que planteamos. Eso un poco del constructivismo, ¿sí? Lo vamos a plantear desde el reconocimiento de lo relacional y lo contextual, que es lo que nos está planteando Jenny un poco, y de la necesidad de reconocer esos sistemas de vida, valores, costumbres, creencias que van a aterrizar en una forma de convivencia particular y de relacionarnos de una manera. Y una tercera pista, que es la perspectiva ecológico-sistémica, ya para que se quede con ese orden de esas tres pistas el grupo que nos está escuchando, ¿no? Entendiendo lo macro como la cultura y las creencias,
lo exo como esos efectos culturales, económicos, sociales, que inciden en las familias y en los sujetos. Lo meso como la influencia directa de los participantes que se da, digamos, en la participación de las familias en el contexto laboral, en lo educativo, ¿sí? En los diversos contextos. Y lo micro, el contexto más inmediato donde participa el sujeto. Digamos, creo que esa claridad que acabas de citar nos ayuda a dimensionar la importancia de lo que estaba diciendo Jenny en términos de el papel que nosotros tenemos como investigadores, esa reflexión que debemos de hacer de nosotros mismos, de nuestros instrumentos, de los enfoques que utilizamos, de para qué los utilizamos, pero además nos permite empezar a comprender luchas como la de ver la familia como un sujeto de derechos, la cual también está puesta en el texto. Digamos, tú lo planteabas ahorita como la apuesta porque nosotros tenemos derecho a la familia, pero también la apuesta de que la familia sea un sujeto colectivo de derechos. Es una apuesta muy interesante que se aborda en el texto y que nos permite empezar a entender desde esas, digamos, tres perspectivas y obviamente en los diferentes niveles, desde lo macro hasta lo micro, y cómo debemos jugarnos en este mundo pluriétnico, multicultural de Colombia, donde allende las luchas y desapariciones de muchas culturas seguimos teniendo bastantes. Es decir, cuando yo inicié antropología habían más de 84 y hoy tenemos menos comunidades, por ejemplo, indígenas. Pero tenemos, por ejemplo, todo este tema de la migración venezolana que todavía no entendemos, ¿sí? De la migración ecuatoriana en un momento y que después deja de venir, de la migración de Perú. Y bueno, ¿cómo nos relacionamos con esa diferencia? Con esa diferencia interna, pero también con esa diferencia externa que nos confronta todo el tiempo, que nos empieza a plantear, por ejemplo, estas familias mixtas colombianas, venezolanas, colombo-ecuatorianas, que nos permite o nos afronta y nos lanza, como diría Heidegger, nos deja eyectados a esa realidad y tenemos que afrontarlo. Lo digo precisamente porque, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, eh, el ejercicio de lo único que perdimos en términos, digamos, totalmente perdidos en términos de cifras, fue la violencia intrafamiliar. Pasó de 2.000 casos a casi 4.000, 5.000. Pasó y esta violencia con una grave afectación para las mujeres, pero también incluso para los hombres. De estos 5.000, 1.800 son casos de violencia intrafamiliar para hombres, pero también el número para mujeres es espeluznante y además los casos se vuelven nefastos y muchos de ellos, no podría dar este número ahora, pero tienen que ver con cómo se están construyendo estas familias, cómo se están reconstruyendo, cómo están transformándose, porque adicionalmente son familias reconstruidas, es decir, la mujer al tener ya, digamos, mayor libertad económica, pero también la capacidad de dejar un núcleo familiar y transformarse en otro, juntándose, por ejemplo, con una persona migrante, eso genera una serie de conflictos, genera una serie de efectos, pero también los migrantes que se devuelven para su territorio. Es decir, hay una serie de dinámicas que están, digamos, transformando la familia, que están generando unos elementos a pensar muy fuertes. Yo con eso diría, vengan,
ustedes que han sido las que han pensado en profundidad este enfoque de la familia como sujeto de derechos colectivo, ¿cómo nos podrían ayudar a pensar estas transformaciones de que la diferencia nos está imponiendo en la realidad hoy colombiana? David hace una disertación teórica y todo y nos lanzas eso así. Gracias, gracias por ponernos a pensar. Pero bueno, es que nos llevas, a mí me has llevado a pensar en miles de cosas y sé que Jeresita también. Permíteme esto. ¿Cómo pensarnos? O sea, ¿cuál es nuestra apuesta desde los diversos escenarios que tenemos? Todos los que estamos acá, y todos los que estamos acá nos une algo que somos personas interesadas, estamos en investigación, estamos inquietos en pensarnos el tema de familia. Y ya hemos hablado un poco sobre eso. Vámonos un poco a pensar el tema de la gestión. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Y si nos vamos y si planteamos cómo gestionamos esos cambios, uno diría fácil y rápidamente educación, formación, educación. Rápidamente se le viene a uno a la cabeza, ¿no? Y dice, bueno, concientización, prevención, promoción. Y son palabras, ¿no? Palabras gruesas que nos ponen a todos los que estamos acá y que somos profesionales, se nos vienen a la cabeza, ¿no? Y más cuando nos gustan las cosas concretas, ¿no? Bueno, entonces, me voy a plantear lo siguiente y ya Jenny después tiene la capacidad de bajar aún más. Miren. Esto nos supone irnos a la gestión pública. Y la gestión pública significa desarrollo social, económico y pensarnos en términos de política. ¿Sí? Y cuando hablamos de esto, estamos planteándonos la necesidad en desarrollo de elevación de capacidades para el bienestar y la calidad de vida. ¿Por medio de qué? Por medio de acciones concretas de participación, democratización, desarrollo de autonomía, una cantidad de cosas que podríamos enunciar. Pero también nos lleva a pensarnos el tema de desarrollo humano y desarrollo social y desarrollo humano, como la capacidad del Estado para garantizar equidad, democracia y participación. Y de la política pública, como tener, como lo decía Roth, capacidad de guiar a la sociedad hacia el respeto de los derechos humanos. Se basa en la construcción de los derechos humanos. De ahí, entonces, nuestro planteamiento de esas pistas metodológicas para darles a los estudiantes, enumerarlas y ya nosotras continuamos en la conversación. Fundamental tener en cuenta el enfoque de derechos, el enfoque de género, el de capacidades, el diferencial y el territorial. Estamos hablando de la gestión de lo público, estamos hablando del desarrollo humano y el desarrollo por intermedio de qué lo podemos promover y hacer. Teniendo en cuenta, digamos, quizás esta sinergia de estos enfoques. Otra cosa que me parece fundamental, porque nos estuvimos preparando un poco con la profe Jenny, o sea, por lo menos teníamos que volver a leer después de unos años la investigación, porque claro, uno no está todos los días en esto. Nos planteábamos los derechos como el marco operacional
sabemos que también nos da, lógicamente, pistas teóricas, pero en lo operacional, el derrotero de la promoción y la protección de los derechos. Así la llamamos. ¿Cómo? Que tú lo decías, y ya con esto le doy la voz a Inesita, promover y concientizar a las familias. Tenemos que hacer un trabajo pedagógico. Continuar. Todas las acciones son pocas en lo pedagógico. Son escasas. Y lo pedagógico no cuando tú ya estás en el momento vital de decidir tener o no relaciones con tu pareja, de experimentar a ver si quedamos o no en embarazo, sino desde antes, desde que somos muy niños. O sea, la escuela, la sociedad y la familia, los colegios, desde los colegios. Ahí es donde se dan las transformaciones. Y en los colegios, a propósito de lo que se está planteando, y tú lo estás planteando un poco dentro del territorio, digamos, latinoamericano, y ahora que me encuentro en otro territorio, pues estamos en lo mismo. Muchos de los que estamos inmigrantes estamos entrando cada vez más a un nivel europeo donde están las mismas complejidades con la inmigración. Y ahora que estoy en ese estatus de inmigrante, ¿no? Cuando tú lo decías, yo me autorreferenciaba directamente. ¿Y cómo es eso de poder insertarme, adaptarme a una nueva cultura? ¿Y cómo lo están haciendo mis compañeras marroquíes? ¿Cómo lo están haciendo mis compañeras de estudio chilenas? Pero como también las de Arabia Saudita, pero también como los que están en los diferentes puntos y que están estudiando conmigo. ¿Y cuáles son los esfuerzos que están haciendo aquí en España, un poco para la gente que no lo sabe, para que sepa contextualmente dónde me encuentro, antes de lo que estamos hablando, y qué es lo que se está agenciando. Y lo que se está agenciando es un lenguaje común, entre comillas, en la escuela. Entonces ya a nosotros, nuestros profesores, no hablan con los mismos términos tradicionales de llamar ciertas cosas con un nombre europeo o tradicional de España, sino que están incursionando en todo el lenguaje, como se dice en Argentina, como se dice en Colombia, como se dice en Ecuador, tal, y se va incorporando diversas formas de hablar y de nombrar, porque el tema está en el lenguaje, en lo que nombro, el significado de lo que nombro. Un poco por el tema de la interculturalidad estoy haciendo mención. La mujer, ¿sí? Las mujeres de diversas etnias, ¿sí? Y los que no son hombres ni mujeres, que también, por favor, sí, estamos hablando de una inclusión, de igualdad. ¿Cómo nos estamos acercando realmente a que ellos puedan ser lo que son? Sin prejuicios. Eso también me lo cuestiono, digamos, y lo pienso todos los días, ¿no? A propósito de lo que estoy viviendo, ¿no? Yo creo que le dejé todo muy desordenado a Jenicita para que ya lo reto. Esa soy yo. Bueno, a propósito de cómo entrar en esta idea de la familia como sujeto colectivo de derechos,
Bueno, yo retomaría algo que dijo hace algunas intervenciones Elsa en relación con la jurisprudencia, que es lo que nos encontramos en el estudio, y es reconocer que no todos los juristas están de acuerdo con esa existencia de esta categoría. Y ese, digamos, que es partir de un primer elemento, porque ¿qué puede quedar aquí en el público? Pues que efectivamente podemos pensar, no, sí, en Colombia, y ustedes se acercan a la política pública para las familias nacional de Bogotá, por ejemplo, y van a encontrar el concepto. No obstante, no es un tema que sea un acuerdo, un común acuerdo para todos los juristas en Colombia. ¿No? Y ese, digamos, que es un punto ahí que yo señalaría como hay que tenerlo como una alerta. Hay otro elemento clave, a mi modo de ver, que yo mencionaría a propósito de esa interlocución que hablaba Elsa, de esa relación entre familia, sociedad, individuo, Estado. Hay un tema importante que aparece, que uno podría decir está dentro de la gran categoría sociedad, que es el mercado, porque digamos que el mercado también entra de una forma muy contundente en esta relación, en estas relaciones macro que se encuentran en las familias. Y entonces allí también tendríamos que decir, pues el mercado nos está imponiendo ciertas cosas. ¿No? Ciertas cosas en términos de la forma, el deber y el ideal de familia, por ejemplo, de cómo también nos marca incluso el ciclo y el curso de vida, es decir, cómo yo a tal edad debo estar en tal cosa y si no, entonces estoy quedado o quedada. Y ahí nos podríamos remitir a estudios muy interesantes como los que hizo Godard y otros franceses a propósito de los estudios longitudinales de ciclos de vida, en donde vemos cómo que la misma sociedad y el mercado se juntaran y nos dijeran, este es el deber ser. Si tú no llegas a tal edad con hijos, con matrimonio, entonces no estás dentro de ese estatus establecido o en este grupo establecido y ya eres excluido, que es en parte lo que pasa con las múltiples exclusiones que nos hace la sociedad en alguna medida a los seres humanos en general, diría yo. Y ese, digamos, que es otro elemento ahí que yo diría clave en general. A propósito, digamos, como del aspecto que ustedes mencionaban con el tema de migraciones, nosotros digamos que lo referimos recientemente, pienso yo, pero se nos olvida que históricamente somos migrantes, ¿sí? En general, porque pues digamos que, y yo lo hago desde un reconocimiento propio en donde digo, sí, yo nací en Bogotá, pero efectivamente sé que mis raíces son netamente boyacenses, que mis papás migraron en determinado momento a Bogotá, se conocieron fue en Bogotá y no en Boyacá, y digamos que eso hace que efectivamente yo me piense nominalmente como bogotana, pero sé que culturalmente muchas de mis tradiciones familiares corresponden más a la cultura boyacense. Y desde ahí entender que hemos estado en estos procesos de cruces interculturales, tal vez lo podríamos denominar, todo el tiempo, ¿sí? Y que incluso, yo le digo porque lo tengo en referente incluso en mi familia alrededor, cuando uno hace estos análisis, se da cuenta que aunque podamos proceder muchos de Boyacá, hay distinciones, ¿no? Entre hermanos, o sea, cómo establece mi tío su relación familiar, cómo la establece mi mamá es muy diferente y ella no se da cuenta que hay diferencias y que todo este es un tema de mediación intercultural en el que toda nuestra trayectoria vital se pone en juego a la hora de conformar una nueva familia. Y eso también hace parte de reconocer esa idea del sujeto colectivo de derechos. ¿No? ¿En qué medida? Y aquí lo quiero aterrizar tal vez un poco. Y es reconocer que la familia como sujeto colectivo de derechos parte de una dimensión hacia el interior y hacia el exterior. Uno podría decir allí, y es parte de lo que se plantea, bueno, al interior la familia tiene que garantizar los derechos humanos de sus integrantes, ¿sí? Entonces, si pensamos supongamos, pongamos como sujeto para la medida a los niños y niñas. Y entonces decimos, ah, bueno, entonces les tenemos que garantizar el nombre, la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Eso, digamos, como familia lo tenemos que garantizar. Ok. Muchas veces en la idea de garantizar esos derechos, para citar solamente algunos, nos encontramos con las talanqueras y los obstáculos, y es saber que efectivamente los derechos humanos
la gran mayoría de ellos, por lo menos los fundamentales, entran vía garantía de un servicio. Entonces, hablamos de educación y pues hablamos de un servicio educativo a propósito de las escuelas que nos mencionaba Elsa. Si hablamos de salud, entonces hablamos como de el régimen subsidiado, contributivo y cómo, digamos, entran en juego para la garantía de derechos. Y cómo muchas veces la familia ahí tiene una labor fundamental como es entrar en las rutas de protección para algunos casos o de garantía que garantice precisamente esa posibilidad de exigibilidad. Y entonces de fondo está el reconocimiento de la titularidad de derechos. Ahora creo que esto es todo un reto porque aunque aparece, digamos, en las políticas públicas, no todas las familias y no todos los sujetos reconocemos que la familia como tal es un sujeto colectivo de derechos, por ejemplo. Y tampoco conocemos como colectivo cuáles son esos derechos a los que podemos acceder, ¿sí? Y ahí entonces entra otra tensión y es, bueno, venga, que es parte de lo que se discute a nivel, digamos, macro, uno podría decir a nivel internacional, parte de lo que nosotras planteamos en algún momento, la categoría de sujeto colectivo de derechos, quitándole este sujeto familia, es toda una tensión también a nivel de la jurisprudencia internacional. No para todos los juristas existe esta categoría válida jurídicamente, que eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, los derechos de los grupos étnicos se ponen en tensión, los derechos que se han declarado, por ejemplo, para el medio ambiente o los derechos que recientemente se vienen reconociendo para los animales, entrarían, digamos, como en una digamos, no homogeneización, podría decirse, de la existencia de los derechos para estos distintos grupos, para citar algunos ejemplos. Y eso digamos que es importante también tenerlo claro porque se presta a confusiones. Nosotras en algún momento, haciendo la investigación, hablábamos con algunos abogados y no todos están de acuerdo precisamente, y era parte de lo válido y que nos entraba a nosotros a cuestionar y a tensionar y empezar a reconocer y a volver sobre los que tal vez sí, que son, digamos que son un poco menos, pero creo que han ido creciendo un poco más a propósito pues de los estudios, también, digamos, a partir de la misma normatividad, porque pues digamos que incluso en el documento hay un apartado que nos apoya una abogada experta en familia, que efectivamente reconoce, digamos, también esa normatividad que nos ha atravesado como país y también allí a reconocer que esta es una categoría que en alguna medida puede ser pionera en Latinoamérica, porque si uno revisa, por ejemplo, el texto de Ligia Gálvez de Pensar la Familia Hoy, se encuentra que ella hace una revisión en su momento, hace más de 10 años, en donde se acerca a qué está haciendo referencia en familia en distintas constituciones políticas a nivel latinoamericano y nos encontramos con que Colombia entonces, pese a todas las discusiones que tenemos de lo que decía Elsa en términos de las interpretaciones que hay sobre las normas, encontramos que efectivamente no todos los países tienen un reconocimiento de la familia como con un determinado serie de derechos o nominalmente apareciera allí. Y eso digamos que nos hace en alguna medida distintos. Eso digamos como un punto ahí que yo diría clave e importante tener presente. Otro aspecto que yo diría que es necesario allí como continuar a propósito de esta promoción o pedagogía es también reconocer que en esta idea de la familia sujeto colectivo de derechos emergen tal vez las posibilidades, y es lo que plantean algunas autoras, como es reconocer que en la familia se forma para la democracia y entonces a partir, digamos, de lo que transcurre en la cotidianidad de la familia, en el cómo se toman las decisiones, cómo son las normas, cómo es la autoridad en la familia,
pues también este es un escenario válido. O sea, si yo tengo un escenario de participación desde muy pequeña en mi familia, en donde tengo voz y voto para mi familia, para decisiones tal vez pequeñas como qué vamos a comer o a dónde vamos a ir a vacaciones o qué quiero ponerme, si efectivamente lo que me tengo que poner, lo que mi papá y mi mamá me compran, eso ya está diciendo de una forma autoritaria en la que muy seguramente luego esos ejercicios de participación que nos mencionaba Elsa, pues van a ser muy complejos, ¿sí? Porque si yo he tenido escenarios de participación en lo micro que implica el colegio o que implica en algunos momentos también la escuela, pues hablar de una participación en otros escenarios va a ser mucho más compleja. Hay otro elemento ahí que yo diría que es clave. Y hay un elemento que yo diría que es importante a propósito de la categoría y es también de algo que nos menciona Ligia Galvi sobre esa capacidad de agencia que tienen las familias. Entonces, a propósito de esa gestión de lo público y de las políticas públicas, el reconocer que la familia sea un sujeto colectivo de derechos también pasa por reconocer que tiene capacidad de agencia y de participación en los escenarios y que no es, digamos, es una opción, que es parte de lo que ya planteé allí. Más bien es un ejercicio de corresponsabilidad que las familias tenemos respecto a hacer seguimiento de las políticas públicas que nos afectan como sujetos, ¿sí? Y esto, digamos, que es ahí, me parece clave para poder decir, bueno, cómo está ese diálogo entre lo micro y lo macro a propósito de la categoría y de cómo se evidencia o manifiesta en lo cotidiano y en lo público. Y es entonces allí hacer ese reconocimiento de que efectivamente tendríamos esa corresponsabilidad de entrar a hacer ese seguimiento a cómo se están ejecutando las políticas públicas y de cómo me afectan a mí. Que eso, digamos, es un elemento clave. E incluso algo que mencionaba a propósito de lo que tú resaltas en alguna medida en parte de los grupos focales, a mí me llamó mucho la atención en el grupo focal con familias que una mujer decía, debido a que yo he estado en distintas instituciones por medidas de protección con mis hijos, conozco los derechos que tenemos como sujetos, como familia, y en muchos casos ellas mismas se convierten en referentes para quienes están a su alrededor y no conocen nada de eso porque no han tenido necesidad. O sea, si uno piensa, generalmente son las familias con mayores niveles de vulnerabilidad, que si uno mira y hace el análisis, bueno, entonces es posible que efectivamente muchas de las familias con las que tú trabajas en el Lucero puedan llegar a conocer un poco de sus derechos, que hay unos mecanismos para exigirlos, pero el grueso de la población colombiana, me atrevería a decir, no sabe eso y no se reconoce como sujeto titular de derechos. Y esa, digamos que es un elemento allí clave que yo diría que está en medio de esa idea de promoción y pedagogía que mencionaba Elsa, y es, venga, es que primero tengo que reconocer qué es eso de ser sujeto. Y yo muchas veces con las estudiantes en clase les digo, ven, es que si usted tiene un titular de derechos, usted tiene una forma de interlocución distinta con el sujeto, ¿sí? Entonces, la postura, el lenguaje, a propósito de lo que mencionaba Elsa, es muy distinto cuando tenemos un sujeto titular de derechos a cuando tenemos una persona que no se reconoce como tal. Y entonces va a pedirle el favor al doctor o a la doctora porque no sabe que efectivamente está en su lugar, digamos, de la postura que sí ocurre con el que es sujeto. Y el que es sujeto viene a exigir, viene, digamos, con todo un lenguaje distinto y su postura efectivamente va a ser distinta. Y allí digamos que es parte de lo que nos diferenciaría. Ahora, hay muchos elementos que yo diría que pueden emerger allí, pero yo diría hay uno clave que en algún momento pude aportar tal vez en algún con un colectivo de familias a propósito digamos, como de esta categoría y tuve la oportunidad de conocer a un señor que decía que había una serie de familias que se habían organizado porque habían perdido su vivienda, por ejemplo, por todo el tema de los efectos del UPAC y la crisis económica del 98 y demás, y perdieron sus viviendas. Y ellos decían, estamos buscando la medida jurídica que es. Cuando yo hablo con él, le dije, ustedes revisaron esta categoría, revisaron la ley 1361 en donde dice que la familia tiene derecho a vivienda. Y me decía, no.
Y yo les dije, no hay un abogado que les haya dicho eso. Le dije, pues entonces miren y estudien esa ley y esa categoría, porque esa tal vez puede tener unos elementos clave precisamente para entrar en esa medida de exigibilidad colectiva de un derecho como es la vivienda para muchas familias que literal, pues el mercado, ahí sí diríamos, les ha arrebatado ese derecho. Y yo diría, bueno, hay mucho por decir y por cómo aterrizar esto. Pero yo estoy muy agradecido porque teniendo presente el acuerdo que ya habíamos definido de no, desde cierto tiempo, yo quiero ir como identificando varios elementos. Y es, nosotros, digamos, en esta conversa ya fuimos tocando el tema sociocultural, el tema de cómo ese contexto sociocultural afecta a la familia, cómo digamos, la diversidad en estas familias tiene que ser una apuesta epistémica, tiene que pasar y trascender por el mismo sujeto. Entendimos que hay multiculturalidad y que hay interculturalidad en el proceso y cruce, que eso nos forma unos valores. Incluso tú, Jenny, nos mostraste cómo el haber nacido en Bogotá no quita que hay un contexto y que hay unos valores y unas costumbres familiares, que eso incluso genera unas mixturas, lo hemos abordado de alguna manera, que esa mixtura tenemos que entenderla, que esas dinámicas, digamos, sociales terminan afectando procesos emocionales, terminan incluyéndolo a uno en el proceso de entender qué es lo que está pasando ahí, de cómo lo marcan, que le exigen, que no le exigen, cómo lo interpelan los mismos sujetos de investigación. Entonces, cómo le dicen a uno, usted tiene hijos, no tiene, qué pasa, por qué. Y eso nos ha permitido, digamos, como tener unos elementos fundamentales que yo quisiera como ir, ir, ir decantando para ir haciendo un cierre, porque sé que el cita y ustedes andan bastante ocupadas, pero digamos, hay un concepto de derechos, hay una apuesta por complejidad que incluso es por lo que cierran las conclusiones de su texto. Hay una noción del impacto político, hay una postura por la investigación, pero no solo por una investigación, digamos, o una elucubración solo académica, sino en la acción, en el juego, en ponerse en la transformación. Pero todo eso, digamos, como que se enmarca en una familia que es diversa, que es multicultural y que, digamos, nos impone el reto a nosotros los que de alguna manera llevamos o a pensar o a actuar o a ser integrales, como lo diría Gramsci o como sea, pero a revisar cuál es la familia hoy, qué es lo que nos estamos enfrentando, cómo afrontamos esos retos de la migración cuando uno recibe migrantes, pero también cuando uno es migrante, como lo planteó Elsa. O sea, ¿qué implica eso? ¿Cómo nos plantean? Y yo quisiera que ustedes nos recomendaran las estudiantes en su mayoría son mujeres. Eso también tendría que pensarse, porque precisamente de allá, pero también tenemos un caballero que pensamos y que estamos reflexionando sobre la familia y esa diversidad y ese proceso y cómo pensarlo, cómo llevarlo, qué se deberían dejar y llevar ellos, incluso con esa apuesta, vuelvo y digo, o comprensión, no sé cómo ustedes lo quieran abordar, de la con el que cierran el texto, con lo que le dicen a uno, venga, no sea tan ingenuo. Para mí fue la sensación, ahí hay demasiados elementos que usted tiene que tener presente para pensar la familia, para reflexionarla y para hacer algo en esta temática. David, ¿Ustedes cómo lo ven? yo los tengo que dejar. Estoy 10 minutos, me están esperando y ya me conecté aquí por este lado y ya dije un minutito, yo los tengo que dejar. Sé que Teresita va a hacer todo
lo posible para hacer ese cierre como se merece este grupo de oyentes y tú en particular. Gracias por la invitación y si en otra oportunidad tenemos también como un espacio, pues ahí estaremos como atentas. Discúlpame, pero tampoco, no puedo hacer esperar allí tampoco, entonces te agradezco mucho, ¿sí? Y a todos. Gracias. Bueno, un abracito. Gracias, David. Gracias. Bueno, entonces, estabas planteando sobre las conclusiones del documento y de cómo efectivamente la invitación es a no ser ingenuos en alguna medida. Pues precisamente yo diría que es parte del reto allí, es comprender que efectivamente pues nos acuden muchas ideas, muchos prejuicios, muchos conceptos, muchas teorías y mucho más hoy. O sea, yo creo que si pensáramos hace 100 años qué teorías habían, pues serían muy distintas. No creo que se pensaran en muchos temas de los prejuicios, tal vez, que nos pensamos hoy, y no tendríamos un marco, por ejemplo, como son los mismos derechos humanos, tan acentuado como lo tenemos hoy. Y eso, digamos que creo que es ahí un eje importante a tener en cuenta. Yo pensaría, y hay o algo que mencionó Elsa a propósito de los distintos enfoques, y yo diría, en ese momento que hacemos el estudio no estaba esta categoría como es la categoría del enfoque o la interseccionalidad, que es esa idea de la múltiple cruce de enfoques, que ya hoy, digamos, está un poco más claro y acentuado, digamos, este concepto. Y ahí nos vemos cómo efectivamente las teorías y los conceptos son tan dinámicos y cambiantes en algún sentido. Y desde allí yo diría, bueno, es reconocer esa idea de interseccionalidad, pero yo diría no solamente de enfoques para la intervención y para el estudio, sino también la interseccionalidad de teorías, que es en alguna medida también lo que planteamos allí, a mi modo de ver. Porque el reconocer distintos conceptos, el reconocer los aportes de distintas teorías también nos llevan precisamente a comprender esa idea de interseccionalidad. De hecho, hay una categoría muy interesante en los estudios de familia que se llama la ciencia de familia, que ha pretendido, digamos, en alguna medida retomar, por ejemplo, todos estos aportes de distintas disciplinas a la comprensión y al estudio y abordaje de la familia, que se estudia de manera más marcada en ciertas escuelas, diría yo, aquí en Colombia, pero que nos dan unos elementos clave para entender que efectivamente, como ya lo hemos mencionado, es un campo de estudio multi, inter y transdisciplinar, la familia como tal. Y si pensamos la familia como sujeto colectivo de derechos, pues también, tú mencionaste algunas disciplinas y creo que, o Elsa, y entonces allí vemos que efectivamente hay todo un asunto en donde yo no puedo, como digamos desde mi orilla disciplinar, por decirlo así, pensar en que tengo toda la verdad sobre la familia. Y ahí creo que es importante ahí tenerlo en cuenta. Hemos mencionado algunos estudios sociológicos, estudios antropológicos. No hemos hecho mucha mención sobre lo histórico, pero sabemos que efectivamente hay una serie de elementos ahí históricos. Y yo diría, bueno, en general, ciencias sociales y humanas tenemos mucho que hablar sobre familia desde las distintas disciplinas. Ese es, digamos que es un punto importante. Que uno diría, ok, me plantean que efectivamente es múltiples miradas, múltiples versiones también de ese sujeto denominado familia o de ese campo de estudio. Y yo ahí quiero también hacer una salvedad, y es que hemos estado hablando de familia en singular, pero no porque no querramos reconocer las diversidades, ¿sí? Porque es que a veces nos lleva a esas confusiones. Y yo ahí haría claridad desde algo que yo aprendí con una de mis maestras en familia, y es reconocer que cuando hablamos de familia en singular, la reconocemos como un objeto de estudio, un objeto o un campo de estudio, pero que sabemos que en general, en la cotidianidad como sujeto, digamos, de intervención y de investigación también, ya de una interacción relacional,
hablamos de las familias en plural, ¿sí? Reconociendo precisamente esas diversidades y esas pluralidades que nos remiten y de las que hemos hecho referencia en algunos momentos en esta conversación. Entonces yo diría como eso. No sé si hay alguna otra pregunta, inquietud. No, Jenny, yo creo que ya, digamos, has abordado y magistralmente el componente porque efectivamente una de las apuestas que se hizo dentro de la cátedra era a utilizar ese enfoque, digamos, como múltiple, que mixto, que nos permita como investigadores ir recogiendo de diversas cajas de herramientas, elementos para pensar las familias, efectivamente, porque pues ese es un reto que va a seguir ocurriendo. Es decir, Colombia sigue en un momento de transformación donde incluso políticamente estamos dándole una fuerza enorme al enfoque de derechos. El presidente actual lo realiza. La apuesta por la paz que ahorita se está firmando con el ELN también ha sido una discusión, ese enfoque y demás. Entonces creo que es significativo las claridades que nos diste. Te agradecemos mucho, de verdad, todo el recorrido al cita, pero sabíamos que estaba muy corta de tiempo, pero yo sí te lo agradezco mucho en nombre de las estudiantes. Yo te haré llegar todo lo que ellas y él planteen para que, digamos, como en el diálogo y si hay más preguntas o algo puedan, digamos, de alguna manera plantearla, obviamente respetando tus vacaciones, pero pues te las haré llegar porque efectivamente, digamos, conversar con ustedes hoy creo que fue esclarecedor y permite hacer un cierre magnífico a la conversación que hemos tenido durante este semestre con los estudiantes. Ok, vale, David. También gracias a ti por la invitación y pues a las estudiantes y al estudiante por la participación, por las posibles preguntas que puedan emerger tal vez de esa idea de triangulación o cruces, si logran leer el documento, si escuchan, digamos, como esta conversación, es posible que uno diga, venga, esto no es coherente y también es válido. Entonces, muchísimas gracias también por tu tiempo y por propiciar este espacio tan agradable. Muchas gracias. Lo seguiré haciendo. Para mí, conversar de esto le ayuda a uno a decantar un montón de la actividad del día a día. Yo que estoy un poco más en la acción de la intervención y del juego administrativo, pero sin dudar alguna, la apuesta que tú hiciste de que tenemos que cruzar la academia con la acción sigue siendo fundamental para como perspectiva de acción de todos los que pensamos estos temas. Un gran abrazo, mi Jenny. Se te Ok, quiere un un montón. abrazo. Vale, que estés bien, Listo, un estamos abracito. charlando. Listo, ahí voy a pagar para... Excelente.